Sí, se oye, ¿no? Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Para los que no me conozcan, soy Pablo Nistal, el presidente de la Delegación de Vizcaya del Colegio de Arquitectos. Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer recibiros aquí en el Colegio de Arquitectos de Vizcaya para presentar el proyecto ganador de Europan 17 en el municipio de Eibar. Este concurso es una oportunidad importante para destacar la creatividad y la innovación en el ámbito de la arquitectura y del urbanismo. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, los ganadores del concurso representados por Miguel Ángel Díaz González y Eduardo Dipre, quienes han trabajado en este proyecto, ejemplo de reutilización del patrimonio industrial. También agradezco la presencia del alcalde de Eibar, Jon Iraola Iriondo, del director de Vivienda del Gobierno Vasco, Pablo García Strain, no ha venido la concejala de urbanismo, que la tenía apuntada, y del arquitecto municipal de Eibar, Óscar Bell Fernández. Su apoyo es fundamental para el desarrollo de iniciativas como la que en este momento estamos tomando. Europan es un concurso de arquitectura y urbanismo para arquitectos menores de 40 años, que se celebra cada 2 años en varios países de Europa. Su objetivo es promover la innovación y el diseño urbano y la arquitectura, abordando desafíos contemporáneos en el desarrollo de ciudades. Europan invita a arquitectos, urbanistas y diseñadores a presentar propuestas para sitios específicos que enfrentan problemas como la sostenibilidad, la inclusión social y la revitalización urbana. Es una gran oportunidad para los arquitectos jóvenes, ya que no tienen que demostrar experiencia en trabajos similares ni cumplir condiciones que muchas veces es imposible para aquellas personas que están iniciando su trabajo. Cada edición se centra en un tema particular y en diferentes lugares de Europa, proporcionando un espacio para la experimentación y la reflexión sobre el futuro de las ciudades. Las propuestas son evaluadas por un jurado compuesto por expertos y los proyectos seleccionados pueden recibir el apoyo para su desarrollo y posible implementación, como creo que es el caso. Europan es una plataforma que fomenta el diálogo entre profesionales y comunidades, buscando soluciones creativas y viables para los retos urbanos actuales. Hoy nos reunimos para conocer un proyecto que tiene el potencial de contribuir y mejorar el futuro de la ciudad de Eibar. Espero que esta presentación nos inspire a todos a seguir trabajando juntos para hacer de nuestras ciudades lugares más habitables. Gracias a todos. Paso la palabra a Pablo, que nos explicará lo que tú has explicado. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Gracias al alcalde de Eibar, Jon Iraola, y a Óscar, el equipo del ayuntamiento. No solo por su presencia, sino también por su colaboración a lo largo de toda esta edición de Europan en 17, porque para nosotros es un placer también contar con ayuntamientos colaboradores y proactivos, sobre todo cuando las cosas no son las habituales, ¿no? O sea, nosotros desde la Dirección de Vivienda usamos Europan como plataforma de innovación. Hoy aquí no está ningún representante del secretariado de Europan España, pero como el Gobierno vasco está en el comité ejecutivo de Europan, puedo hablar un poco en nombre de Europan también. Y me gustaría subrayar que es una plataforma, nosotros lo interpretamos así, es una plataforma para poder innovar en arquitectura. Es decir, el día a día nos lleva, las administraciones, como todos sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, pero no es ninguna noticia, son muy pesadas de gestión, muy lentas y el día a día nos come a todos y demás. Europan es un marco que abre un paréntesis en ese día a día y permite reflexionar de otra manera y enfocar los problemas urbanísticos o los problemas de arquitectura de una manera novedosa. No solo tiene la componente de abrir la mano a la joven arquitectura, yo creo que también, y eso es una cosa que se subraya poco cuando se habla de Europan, permite a las administraciones, eso que estoy diciendo, hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es un poco, con la colaboración de los ayuntamientos, plantear temas, digamos, que para nosotros nos sirvan para avanzar. En este caso de Eibar era la reconversión de un edificio industrial, de un patrimonio industrial, en alojamientos dotacionales, con la voluntad no solo de llevar a cabo una operación en Eibar, sino
también tener un caso de buenas prácticas, vamos a decir, o una experiencia que pueda ser replicable, sabiendo que en Euskadi hay un gran patrimonio industrial que podría ser reutilizado. Esto no se puede abordar de la misma manera que una promoción de vivienda al uso, y es la razón por la que la incluimos en el ámbito de Europan. Esto venía, la cuestión surgió cuando estábamos actuando en el ámbito de Chonta, que es un barrio industrial en Eibar, que todavía tiene actividad industrial y que también tiene vivienda, tiene esa mezcla muy eibarresa de ciudad-taller. Y el Ayuntamiento nos propuso este edificio para hacer alojamientos dotacionales, y nosotros vimos la oportunidad de incluirlo en en Europan, cosa que ya queríamos hacer con Chonta, pero que en realidad no nos atrevíamos del todo porque el planeamiento ya estaba bastante encauzado, y decimos, si lo llevamos a Europan vamos a parar todo otra vez, vamos a abrir el melón otra vez, y no se trata de eso. Pero cuando el Ayuntamiento nos propuso este edificio, dijimos, pues esta es la ocasión idónea para incorporarlo en Europan, abrir la reflexión y enfocar las cosas de otra manera. Yo creo que las propuestas, muchas de ellas han sido muy sugerentes, algunas diría que hasta demasiado sugerentes, que nos daban un poco de yuyu, pero claro, la administración pues también tiene sus miedos, ¿no? Y sus temores, sobre todo cuando se trata de innovación. Entonces, afortunadamente la propuesta ganadora no solo era innovadora, sino también, creo, y es un cumplido, bastante realista y bastante factible. Y en ese sentido también hay que decir que en el marco de Europan, como administración, nos sentimos muy escuchados en el jurado también, en el jurado en el que no tenemos voz pero no voto. O sea, nosotros podemos influir en el jurado dando nuestra opinión, explicándoles lo que esperamos de la propuesta, pero luego el jurado se reúne a puerta cerrada y deliberan. Entonces, la verdad es que nos sentimos bastante escuchados edición tras edición, y a veces nos llevamos sorpresas y a veces son más o menos agradables. Esta vez ha sido muy agradable porque vimos, el proyecto que han elegido efectivamente lo vamos a poder llevar a cabo de forma razonable, ¿no? Yo diré solo acabo de hablar de Europan, se juntan administraciones, arquitectos, jóvenes arquitectos de ganadores de ediciones anteriores en el jurado, y también el mundo académico. Entonces, por eso digo que es abrir un paréntesis y hacer las cosas de otra manera, porque ese tipo de jurados no son los habituales, ni siquiera cuando hacemos un concurso aquí con intervención de jurado, ¿no? Entonces, y hay toda una reflexión que se plasma luego en las publicaciones de Europan edición tras edición, que va generando un corpus y un enfoque a las cosas que hace que, digamos, como administración tienes la garantía de que las propuestas que vas a recibir van a ir más allá que lo que hubieras podido conseguir en una licitación normal. Y esa me parece a mí la clave del éxito de Europan. Luego hay que decir también que en las últimas ediciones estamos teniendo bastante éxito con los temas que planteamos, porque por un lado, por el acierto del trabajo de Enrique Guinea, que me acompaña aquí, del Servicio de Gestión de Suelo, y porque también, además de responder a la problemática que establece Europan en cada edición, insistimos en hacer encargos concretos y de operaciones que efectivamente se van a llevar a cabo, y que los jóvenes y arquitectos y arquitectas puedan acceder a un encargo real que se va a llevar a cabo. Luego entramos en el ritmo de la administración, que es lento y proceloso, pero se van a llevar a cabo, creerme. Y en esas estamos. Como no quiero hacer spoiler de la propuesta, pero sí diré que creo que tiene la gran virtud de mantener los atributos de patrimonio industrial del edificio en cuestión, dándole un aire nuevo, ya veréis, os lo explicarán, pero que mantiene la esencia del entorno y sobre todo del propio edificio, la esencia industrial del edificio en el que intervienen. Y yo también diré que me parece que es una propuesta que quita bastante ruido. O sea, había muchas propuestas que de alguna manera eran así, no sé si es cosa de la juventud, pero que que eran de alguna manera bastante aparatosas, ¿no? Interesantes, pero igual un poco aparatosas.
está siendo una propuesta de la mano de jóvenes arquitectos, es una propuesta con bastante madurez, creo yo. Y bueno, y eso supongo que el jurado lo habrá apreciado y nada, y estamos empezando ya a trabajar y deseando poder avanzar en el desarrollo de este proyecto. Por mi parte, nada más, agradeceros la presencia, es que ricasco, y os dejo la palabra. Bueno, Rachaldeón, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Óscar, el arquitecto municipal, y os voy a dar un poco el contexto del concurso y un poco la visión municipal. Bueno, para nosotros, Europan, y yo conociendo de mi época más joven el concurso, cuando yo entré al ayuntamiento y se planteó esta opción, la verdad es que es una oportunidad para salir, como decía Pablo, no solo del día a día, sino de la inercia de la forma de trabajar. En el planeamiento, al final, intervenimos los equipos municipales, los técnicos municipales, tenemos pues mucha carga en todo el proceso, y es verdad que tener ideas diferentes de jóvenes arquitectos, la verdad es que era una oportunidad de oro, ¿no? Eibar, como sabéis, pues es un municipio un poco atípico, aunque está justo en Guipúzcoa y justo con la frontera de Vizcaya. Es un municipio industrial, pero con dos características principales. La primera es que si vais a Eibar no vais a ver casco histórico. Fue la última ciudad bombardeada durante la Guerra Civil, precisamente por ser una zona de fabricación de armas, que todo el mundo habla de Eibar como ciudad armera. Y eso hace que Eibar fue reconstruida en muy poco tiempo y muy rápido, ¿vale? La segunda revolución industrial de Eibar se produce precisamente después de la Guerra Civil, en la que los edificios se plantean en una mezcla de uso residencial e industrial, de tal manera que en el propio municipio hay industrias y fábricas, ya no unas pegadas a las otras, sino en los propios edificios, ¿no? Eso hace que, bueno, cuando las empresas de Eibar, a medida que van creciendo, y todos tenemos en la idea, pues igual BH, Orbea, empresas importantes que han salido de Eibar, cuando necesitan crecer, pues se topan con la cruda realidad de la orografía del municipio. El municipio a día de hoy tiene 27.000 habitantes, pero ha llegado a tener hasta 48.000, es decir, luego llegó la crisis de los 80, y con muchas empresas se trasladaron, mucha gente de Eibar pues se trasladó a Vizcaya, a Vitoria, mucha gente, y eso lo que hizo fue, bueno, pues poco a poco ir dejando un patrimonio industrial que había sido muy potente, pero cada vez más en desuso. Y a día de hoy en Eibar tenemos el barrio de Chonta, tenemos otros barrios, Macharia, Acitain, que durante mucho tiempo han funcionado en esa mezcla, vamos a decir, tolerada de actividad industrial y residencial, pero que a día de hoy, una vez que ha desaparecido la industria, la residencial se mantiene, pero esos edificios industriales quedan en desuso, son ruinas. De ahí que la propuesta para Europan, el título desde Eibar era Rehabilitar la ruina, ¿no? Concretamente el barrio de Chonta, desde el punto de vista del planeamiento municipal, bueno, en Eibar, igual en otros municipios donde vivís pasa un poco lo mismo, pero una cosa es Eibar y otra cosa son los barrios de Eibar. Entonces el sentido de pertenencia en Eibar a cada barrio es muy potente, ¿eh? Hay una historia, la gente ha trabajado y ha vivido en su barrio, y eso genera un sentido de identidad y de identificación con el barrio, que nos parecía que de alguna manera el mantener ese carácter industrial y no transformar el edificio de manera que se perdiera esa memoria era una de las premisas del concurso. Como veis aquí, os voy a contar un poco qué es la información que se les traslada al equipo de arquitectos para luego poder entender su propuesta, ¿no? Aquí hay dos polígonos, uno en rojo y otro en amarillo. En rojo es la zona de reflexión y en amarillo es el edificio y la huella que se permitía desde el planeamiento para ampliar el edificio, ¿vale? El edificio A y B, a ver si puedo, bueno, tengo el puntero aquí. El edificio A y B es este primer polígono de aquí. Entonces desde el planeamiento lo que se preveía era, bueno, una ampliación del edificio, porque aquí hay una medianera y se pretendía que
esta parte del edificio, bueno, pues cerrar a la medianera y generar aquí un frente a un espacio público. Curiosamente en Eibar, cuando pasamos por la autopista, Eibar se ve en 3 retazos, el primero, la primera vaguada, la segunda vaguada, que es la del ayuntamiento, y esta tercera vaguada. Entonces tienes como 3 flashes de Eibar, y justo en cuando pasas por la autopista, lo que más se ve es este edificio, que tiene una vista muy, muy potente. Vamos a ver si pasamos aquí, perdón. Aquí podéis ver la autopista, y este edificio aquí, que es este es el edificio AIBE, este frente es lo primero prácticamente que ves. Es una escala, un edificio de planta baja más 6 alturas, pero como podéis ver, bueno, como es habitual en Eibar, en cuanto sales de la zona central, donde confluyen el río, que está tapado, que esa es otra de las características de Eibar, con una vía sitio, pues al final encima del río, zona de dominio público hidráulico. Pasa el tren por el medio, y a un lado tenemos la autopista y al otro lado la Nacional 634, de tal manera que es un valle muy estrecho acogotado por grandes infraestructuras, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya veis que esta zona es de viviendas, aquí hay una fábrica en desuso, aquí hay otras fábricas en desuso, y luego más hacia la zona sur hay edificios residenciales que, bueno, gracias a un programa potente también promovido del gobierno vasco, Opengela, sabéis que, bueno, los 2 barrios digamos piloto para regeneración urbana fueron Otxarkoaga y Chonta. Entonces las viviendas existentes prácticamente todas se han rehabilitado con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad, etcétera, pero nos queda un gran vacío central que había que darle una solución. Por eso los 2 polígonos, porque no nos interesaba solo resolver mediante el edificio, rehabilitar el edificio y darle un uso de alojamientos dotacionales, sino cómo el edificio era capaz de resolver los problemas propios que tiene el emplazamiento. Este es un nivel, es el nivel de la calle Chonta. Aquí también hay una regata importante que está enterrada. Este es un segundo nivel del aparcamiento, que esta calle, para que os hagáis una idea, tiene una pendiente de un 20% y acaba en este edificio, que es un fondo de saco. Entonces, una de las cosas que teníamos clara es que este edificio, o la actuación que se planteara desde Europan, tendría que jugar con la resolución de desniveles entre la calle Chonta y el acceso a la ladera. Si os fijáis aquí, esto le llaman el OVNI en Eibar, porque debajo de la autopista hay una especie de mirador gigante que acaba en la nada, porque en principio, en el planeamiento de los años 60, se pretendía abrir una calle por aquí, y de hecho el edificio AIBE, la fachada principal está pensada contra la ladera, que es una cosa muy curiosa. Entonces, bueno, pues había que resolver el desnivel entre las calles. Os voy a pasar un poco las imágenes del edificio. En el plano tenéis en color, en azul, lo que es el propio edificio, en naranja los edificios residenciales y en gris los edificios industriales, para que en una lectura muy rápida se ve como esto tiene que ser el nuevo corazón del funcionamiento del barrio, porque esto ya es el centro de la ciudad, es el paseo de Urquizu. Entonces, hasta aquí hay ciudad, luego hay un vacío, que hay algunas fábricas que están en marcha, el vacío se prolonga y las casas residenciales están en el otro lado, ¿no? Entonces, para nosotros la actuación de Europan, esas ideas frescas y limpias servirían para plantear un poco no solo la rehabilitación del edificio, sino el espacio. Aquí veis la medianera que os comentaba, que es muy potente, y esta es el frente que se ve desde la autopista. Y aquí os hacéis una idea, como hay unos 35 metros de desnivel, desde este nivel hacia la parte alta donde está el mirador ese que hemos visto, pero es que la calle Chonta va a otro nivel inferior. Por tanto, nosotros valorábamos mucho el trabajo en sección de los arquitectos, no solo en planta, sino en la sección. Ya veis la potencia que tiene el viaducto, que por cierto, si no lo sabéis, fue el primer viaducto postesado de la península. Como era todo edificado debajo y no había sitio para construir, lo que se hicieron fueron unas pilas puntuales y se abrieron en V. Entonces, esta es una de las propuestas de protección de patrimonio que está también dentro del futuro planeamiento. Bueno, veis unas imágenes, aquí ahora mismo hay un aparcamiento, pero si a día de hoy vemos esto, esta fábrica abandonada, una fábrica parcialmente en uso, fábrica abandonada, una fábrica reconvertida en gimnasio, un parking para los vecinos. Bueno, pues esto es parte de Eibar, es así, y esto es la planimetría que se les dio para el concurso. Se hizo una visita y lo que vemos de una ruina industrial es eso. Hasta 2016
esto ha tenido actividad, pero una vez que se deja la actividad, los edificios empiezan a deteriorar muy rápidamente. Esta es la escalera monumental que os comentaba. Como veis, aquí se va a entender muy bien lo que van a explicar luego ellos, que esta primera planta, entreplanta y esta otra planta van contra el terreno. Es decir, a priori no son aptas para hacer viviendas dotacionales porque no tienen doble ventilación, ¿vale? Entonces, bueno, pues el proyecto tendría que resolver un poco qué pasa con esa zona de abajo y colocar los alojamientos dotacionales arriba. Estos son los alzaos. Aquí se ve el acceso principal. Esto es la fachada a la ladera. Esto es la fachada desde Guisastubí, de la que os decía que no era accesible y que es un fondo de saco. Y lo que se les planteó era eso. No hablamos de zona degradada, sino de entorno vulnerable. Se trata de una rehabilitación, pero regeneración también mediante esta actuación del propio barrio, con el requisito de mantener el carácter industrial del edificio y a su vez generar espacios de uso público que la verdad es que en Eibar precisamente no, o sea, está tan acogotado y es tan denso que es difícil poder plantear en la zona ya consolidada nuevos espacios de uso público. La fuerza de las infraestructuras también de alguna manera tienen que integrarse en la propuesta. Y como es un laboratorio de ideas, pues bueno, pues esas nuevas tipologías adaptadas a alojamientos dotacionales, sabéis que los alojamientos dotacionales tienen la característica de que se puede permanecer en ellos 5 años, digamos, es la transición hasta una residencia más estable. Entonces, desde el punto de vista del inquilino, lo que cuesta es que tengan ese sentido de pertenencia. En la medida que hagamos un edificio que sea representativo y que la gente esté contenta de vivir ahí, se identifique con el edificio, pues será más fácil de mantener. Entonces lo que se valoraba sobre todo era el encaje y la intervención en el entorno, también con los elementos naturales, la ladera, adecuarse a los criterios constructivos porque el edificio tiene una cubierta de agua, entonces eso nos parecía interesante, hasta qué punto las propuestas podían jugar, mantener esa cubierta de agua y plantear la solución de accesibilidad, resolver la accesibilidad entre los diferentes niveles. Fueron 47 propuestas, es decir, el siguiente creo que tuvo 22 o 23, es decir, en propuestas presentadas doblamos a nivel europeo la propuesta que presentó el Gobierno vasco al resto de las candidaturas y la exposición que tenéis aquí son en realidad los 9 finalistas, las 9 propuestas de las 47 que pasaron, vamos a decir, a la final, de las cuales hay 3 menciones especiales, un segundo premio y el ganador, que es el equipo formado por Miguel Ángel Díaz, Ignacio Hornillos, que hoy no está aquí, y Eduardo Dipré. Y esto es, vamos, este año cuando se hizo la entrega oficial. A día de hoy se está trabajando ya en el anteproyecto y yo creo que esta es la imagen un poco representativa de la propuesta que os van a contar. Así que nada, adelante y todo vuestro. Ah, sí, aquí. Ah, que no había. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Miguel Ángel Díaz, mi compañero Eduardo Dipré. Primero decir que no estamos todos los integrantes del equipo, pues por motivos geográficos. Ignacio Hornillos está en Madrid y luego están los 2 compañeros agustines que están en Argentina. Coincidió que cuando hacíamos el concurso sí estábamos todos localizados en España, pero luego ya por diversos motivos están ellos de vuelta en Argentina. Y simplemente mencionar que el cómo hemos llegado el equipo a formarlo para presentarnos a Europan es porque nos conocemos de nuestra época académica, en diferentes momentos de nuestra carrera, y decidimos presentarnos juntos al concurso de Europan. Bueno, yo creo que la parte un poco introductoria de lo que es Europan nos la podemos saltar, porque ya lo han hecho tanto Pablo como Óscar, y simplemente, bueno, pues mencionar que hay
diferentes emplazamientos, y nosotros elegimos Eibar porque consideramos que podíamos tener al menos un conocimiento de lo que es Eibar, o podríamos entender mejor Eibar y dar una propuesta a Eibar que presentarnos en otra localización. Sí, bueno, buenas tardes, soy Eduardo, soy de Argentina, trabajamos juntos con Miguel Ángel, tenemos el estudio aquí en Bilbao con Remo y con Laura, nosotros dos socios, somos un equipo, bueno, Miguel es de aquí, pero Laura, Remo y yo somos de otros lugares, así que bueno, tenemos como, intentamos siempre a los proyectos darle como esa visión plural con lo que puede aportar cada uno con su carga cultural y donde ha crecido y lo que siente cada uno. Nos gustó Eibar principalmente porque nos parece también importante ir a ver el sitio, o sea, estábamos muy cerca, pudimos visitarlo, pudimos recorrerlo, pudimos estar ahí, entender un poco el valor del edificio, entender la zona. Nos parece importante siempre hacer esta lectura de lo que está ahí, que muchas veces en papel es difícil verlo, si bien es una práctica común. Si aparte se tiene la posibilidad de estar ahí, nos parece que es un valor agregado. Siempre se terminan descubriendo más cosas. Como describía recién el territorio es un territorio muy geográfico que tiene una característica de desniveles, de enclave que es muy particular, es único. Nos llamaba la atención esto de entrar a la ciudad por arriba, es decir, casi sobrevolándola, como si uno llegara en avión, ya verla, percibirla en su totalidad y entender que es una ciudad que se recorre a varios niveles. Y lo primero que nos vino a empezar a analizar el sitio es como la característica única de enclave, de este corte geográfico que le da tanta fuerza al punto donde está este edificio y la presencia que este edificio tiene también en su entorno. Veíamos eso, o sea, creemos que el edificio es parte de la identidad del lugar y nos vamos a agarrar bastante a esa palabra porque la intervención, el eje que la recorre en sí es no alterar esta identidad, sino más bien potenciarla. Veíamos estas situaciones de desniveles, veíamos la tapa que significaba hoy en día, pero también identificábamos la potencialidad que había en el sitio y también las condicionantes, ¿no? Esta medianera, los distintos niveles, las alturas, como decían, una entrada que no es accesible, hoy en día la ocupación que tienen los alrededores. Pero sí que nos interesaba las distintas situaciones que atravesaba el edificio, es decir, podía ser al mismo tiempo un espacio fondo de saco donde terminaba una calle que no era accesible, con esta situación de tener un muro alto de casi 3 niveles a la izquierda, y al mismo tiempo podía ser un edificio que podía acercarte a la naturaleza. Desde el edificio mismo podría uno estar directamente en un espacio verde abierto, completamente opuesto a lo que se veía si uno entraba por el otro lado. Entendíamos que eso era algo que era muy interesante. Y dentro también el valor que tiene para nosotros también este lenguaje y esta crudeza que da también el uso para el que fue pensado el edificio. Nos parecía que hay algo poético en todo esto y no queríamos que cubrirlo o que se pierda. Entonces, teniendo en cuenta el sitio de proyecto, nuestra propuesta se divide en dos que podrían ser 3 actuaciones, es decir, por un lado, rehabilitar el edificio existente, pero, como decía, sin perder la identidad, sino más bien rehabilitarlo en el sentido de poder recorrerlo, meter a la gente adentro del edificio y no armar un aparato extra
para que eso suceda. Es decir, queríamos que la gente lo penetre, que lo recorra, que el edificio se abra. Creíamos que ese era el valor que podía tener un edificio como este. Eso es por un lado. Y por otro lado, una segunda pieza que vendría a solucionar esta medianera que aparece como este remate que le da ese carácter de final cuando uno accede desde el otro lado. Nos parecía que esa plaza podía tener un elemento de remate que aparte también compense todas, al final esto es un concurso donde hay que alojar gente, entonces que compense las unidades que no podíamos poner en el otro edificio, porque al final no deja de ser un edificio que está pensado para ser una fábrica y no para ser vivienda, por ende tiene algunas situaciones por su geografía y por su enclave que no permiten ser usado en su totalidad para eso. Entonces el edificio, el proyecto tiene dos intervenciones, como decía, la que remata la medianera y ofrece esa fachada a un espacio público que se plantea donde hoy está el aparcamiento, y el edificio existente, y esta continuidad que planteamos con esa posibilidad de recorrerlo entero, ¿no? Cuando uno ve las plantas bajas, que en realidad en el edificio nuevo es una planta a una cota +1 respecto de la calle, porque, como explicaba también Oscar recién, tiene estos condicionantes geográficos. La idea siempre es la de continuidad, ¿no? La de que se pueda atravesar, de que no haya misterio, de que uno pueda meterse y recorrer. Entonces, pasar de esta situación a esta imagen que presentamos de concurso, donde aparece esta pieza que arma esta fachada a este nuevo espacio público, y el edificio existente no pierde su carácter. Era importante para nosotros que quien es de ahí y quien ha vivido siempre ahí no vea otra cosa, no vea que ha aparecido un nuevo elemento, sino que es lo mismo que estuvo siempre, pero ahora abierto y permeable. No sé si ya... A ver. Siguiente. Vale, sí. Como ha comentado Eduardo, al final se parte de la idea de que nuestra propuesta rehabilite la ruina, o sea, recuperar la ruina y que deje de ser ruina y sea un nuevo edificio, pero sin perder su imagen original ni su lenguaje. Con lo cual, también el edificio ampliación, que es el edificio a la calle Chonta, que sería el edificio, llamémosle edificio Chonta, busca continuar ese lenguaje del edificio AIBE. Esto implica que a la hora de formalizar las viviendas tenemos que pensarlas más bien desde dentro del propio contenedor, que es el edificio AIBE que nos dan, y esas unidades no tienen que distorsionar la imagen propia del edificio. Partiendo de esa premisa, concebíamos las viviendas como unas unidades tipo que podrían ser prefabricados o pensados previamente para también una ejecución rápida y más eficiente, con lo cual más económica desde el punto de vista de ejecución, pero sobre todo que al final las unidades quedaban dentro de nuestro contenedor, que es el edificio AIBE. Esto nos llevaba también a una problemática desde el punto de vista de habitabilidad, que era que las primeras plantas del edificio AIBE no eran aptas para el uso de vivienda. Pero el programa que nos presentaba el concurso también era un programa híbrido, un programa mixto. No solo se querían viviendas, sino también se querían espacios adscritos de usos públicos o para que estén a disponibilidad del ayuntamiento. Entonces nosotros proponíamos el convertir el edificio AIBE en la sección vertical, que es una fábrica vertical, edificio AIBE, también convertirlo en parte de esa ciudad vertical, llevando los usos desde la planta baja hasta la ladera, de forma que el propio edificio AIBE funcionase como una rótula, una conexión con la ladera y con el espacio urbano. De esta forma, la planta baja quedaba como un espacio de uso público, con actividades públicas o actividades municipales. Es una primera planta en la que se complementa con usos comunales, ya sean de usos para los residentes de las unidades dotacionales o para usos de los residentes. Según vamos creciendo en altura, ganamos puntos de vista, ganamos luz, iluminación, incluíamos las viviendas dotacionales,
y recuperar ese uso de la cubierta de agua como un espacio de esparcimiento, que podrían utilizarse esas cubiertas originales, y el remate del edificio, que actualmente parece ser que ha sido hasta ahora, o lo que antes que existía mucho en este tipo de edificios, la vivienda del conserje, convertirla en un espacio de uso y disfrute de los residentes como punto de remate del edificio y de la ciudad. Es decir, la ciudad sube hasta la azotea del edificio AIBE y se abre tanto a los residentes como al uso público de los residentes de Chonta y de Eibar. Eso era la sección longitudinal. Esta es la sección transversal en la que podemos ver esa relación del nivel 115, que es el nivel de Guisastubide que comentaba Óscar, creando ese espacio público de paso cubierto también más en relación a la climatología de Eibar, tener un espacio público abierto pero cubierto, donde la gente se pueda reunir en momentos en el que no se pueda disfrutar del espacio exterior. Ese nivel intermedio ya que conecta la ladera con el edificio AIBE y a su vez conecta con la ciudad, las unidades de vivienda y el remate con ese espacio común compartido. Aquí podemos ver la serie de plantas que se presentaban a concurso. Aquí es ese espacio público que se extiende hasta conectar con otra plaza cubierta, porticada, en relación también a ese paso público que proponemos en el edificio AIBE, y creamos un espacio público también abierto, porticado, con un núcleo de comunicación que resuelve la calle Chonta con el nivel del edificio AIBE. El edificio AIBE lo tenemos a nivel de Guisastubide, que es la diferencia de cotas son cerca a los 5 metros con la calle Chonta. Esta es la actual interplanta, que la destinamos a usos también de uso público, y esa primera planta donde se disponía de un uso público destinado a usos comunales o del ayuntamiento, y donde en la esquina ya tenemos opción a tener doble ventilación. Empezaban las unidades habitacionales y también el edificio ampliación. Las unidades de vivienda se resuelven manteniendo los núcleos de comunicación originales, que es la escalera monumental y el núcleo del montacargas actual se convierte en los núcleos verticales ascensores. Esto crea un espacio también de encuentro y circulación a modo de calle a diferentes niveles, donde las calles se van abriendo a la ladera y dan acceso por galería a las viviendas. Las viviendas tienen doble orientación a través de la galería y el espacio exterior cubierto de las viviendas a modo de terraza, de forma que es una parte de las viviendas que son parte de ampliación. Y la última planta remate, que es donde se planteaba ese espacio de encuentro con las cubiertas para el disfrute y uso tanto de los residentes como de la gente que reside en el barrio, no solo de los propios residentes de las unidades dotacionales. Luego más adelante explicaremos que bueno, eso ha tenido que ser modificado por motivos de usos y flujos. Las viviendas que se plantean surgen de la propia estructura del edificio, como hemos dicho antes. No pretendíamos modificar el edificio, sino dentro del contenedor que es el AIBE, incluir las viviendas. Utilizando la estructura como malla estructural y como malla para organizar el espacio, partimos del eje eje estructural donde se ubica la línea de pilares, para incluir todos los servicios propios de la vivienda, donde están incluidos el núcleo húmedo de baños, la parte del núcleo húmedo de cocina y el remate con las zonas de almacenamiento de la zona de estar o dormir. Las viviendas funcionan de una forma pasante, como un único espacio que es divisible por elementos movibles y modulares, de modo que el espacio es multifuncional y se puede adaptar según las necesidades de los residentes. Son de un solo dormitorio porque es el prototipo de vivienda que requieren las unidades dotacionales, y
y la imagen que se buscaba en esas viviendas no era que fuese simplemente un pasillo que da acceso a unas unidades, sino que la propia galería es una calle, un punto de encuentro entre los residentes, y las unidades habitacionales funcionan como unidades individuales que se han ido incrustando y completando el espacio del que disponemos. El proyecto lo planteábamos desde un punto de vista de ejecución en fases, porque no siempre es factible poder acometer proyectos de estas envergaduras en una única fase, de modo que se podría dividir en la intervención en el edificio actual, que es el edificio AIBE, la fase 2, o la opción 2, que es el edificio Chonta, que es el edificio de ampliación que resuelve las diferencias de cota entre calle Chonta y el nivel de Guisastubide, que es el mismo que el actual parking que hay ahora mismo de coches, y la intervención 3, que es toda la intervención en el ámbito público o urbanización, que ya crearía toda esa interconexión del espacio público con la ladera y la resolución de las conexiones de los diferentes niveles urbanos. Esta es la sección, en este caso ya por el edificio Chonta, donde se puede apreciar que a calle Chonta se dispone de un local para el uso público del ayuntamiento. Al nivel del edificio Chonta, donde actualmente está el parking, se crea esa plaza porticada en relación también a ese espacio público que creábamos en la planta baja del edificio AIBE, y desde ese nivel se destinan al uso de viviendas. Estas viviendas tienen el mismo lenguaje que tienen en las viviendas del edificio AIBE, pero un poco más libres en cuanto a la formación de los espacios, porque no estábamos condicionados por la propia estructura como estábamos en el edificio AIBE. Pero el modelo habitacional es el mismo, porque no se pretendía que todas las viviendas tuviesen las mismas cualidades, no que haya unas viviendas de primera y unas viviendas de segunda, sino que todas las viviendas fuesen similares en su cualidad y en su calidad. Y este edificio Chonta da también una respuesta a la culminación de la trama urbana en calle Chonta, resolviendo la medianera y el edificio quedando integrado en la propia imagen de la ciudad, sin que resultase un elemento nuevo, sino que pareciese que es un edificio que siempre ha estado ahí. Y bueno, y ahora vamos a contar un poco el capítulo 2, que es, bueno, hemos ganado con una propuesta con ideas quizás más en relación a lo que propone Europan, que es como todo más fluido, más amigable, en el sentido de más libertad en las formas de uso y de propuesta, pero luego hay que sentarse con el promotor, que es el gobierno vasco, quién va a gestionar esas viviendas, a quién está destinado cada uso y cómo lo van a gestionar. Entonces, pues ahí ellos nos propusieron una serie de condicionantes a la hora de avanzar en el proyecto. Creo que lo hemos podido dar encaje sin perder la idea original del proyecto. Sí, le hemos nombrado el capítulo 2 aterrizaje en este sentido, porque bueno, es un poco ya empezar a enfrentarse con normativa, con usos, con cortes, con barreras, a darle realidad también, que es una lógica, es un proceso lógico de proyecto. Esta es la planta baja que hemos planteado para el AIBE, eso es como está ahora el planteo actualmente. De todas maneras, así todo, hemos conservado la gran mayoría de los aspectos del proyecto, realmente no ha sufrido grandes modificaciones, lo cual dice también que era un proyecto que también tenía una cualidad de flexibilidad, que se pudo ir adaptando y pudo ir respondiendo también a los requisitos a medida que fueron apareciendo. Se mantiene esta continuidad en la planta baja. Actualmente hemos destinado todos estos locales a aparcamientos de bicicletas, a un sector de baños. Esto viene en realidad hay una serie de normativas que hay que cumplir. Por ejemplo, hay un decreto en relación a las viviendas dotacionales donde nos indican
se necesitan tantos metros cuadrados destinados a parking de bicis, almacenamientos, a cuartos técnicos, o sea, hay un listado, por decirlo así, que había que adaptar a la propuesta. Lo que pasa es que la propuesta era lo suficientemente flexible para poder absorber esas necesidades. Como decía entonces, aquí se plantea un espacio de aparcamiento de bicicletas, un sector de aseos y un bar que va a dar respuesta a esta fachada, que es la que se abre a la plaza, que entendíamos que era la que tenía que tener el uso más público y más receptivo, digamos, con la gente, y el resto se ha usado también para dar servicios dotacionales, pero que tienen que ver más con los requisitos del programa, efectivamente. Entonces, desde esta planta también se organizan los accesos a las viviendas superiores, que son este ascensor y esta escalera, y un segundo acceso público que ya veremos cómo va a conectar con las plantas superiores. No, ¿por qué me lo... Esta es la planta intermedia, que es también más servicios dotacionales que tienen que ver con el programa, cuartos técnicos, bueno, todo lo que hay que meter en puntos accesibles y para responder efectivamente a las necesidades. Se sigue viendo aquí este servicio, este acceso público, y en la planta superior este acceso que aparecía aquí abajo en Chonta, que era un poco también un activador de esta zona, es el que se utilizaría para este último uso comunitario que aparece en el primer nivel y que también da acceso a este sector del monte, que es al que se sube desde la plaza, que también es un acceso que hemos propuesto nosotros para terminar de activar todo esto y generar esa continuidad que tanto queríamos, no solo en la planta baja, sino también en las demás plantas. Aquí, como veíamos recién, también aparecen las primeras unidades de vivienda, donde ya se dan las cualidades de iluminación y de ventilación. Y la planta de viviendas, específicamente esta, que es la del segundo piso, es la que recupera el acceso original del edificio con la escalera original. Y como ven, se ha mantenido bastante la idea de proyecto, es decir, han aparecido espesores, han aparecido anchos de circulaciones, han aparecido distintas cuestiones que tienen que ver con la normativa, pero el espíritu realmente, la idea original ha podido soportar todo este proceso de adaptación. Aquí se ve también el acceso privado a las viviendas con su escalera y su ascensor, y se mantiene toda esta circulación que ya es un corte, digamos, en el uso y que ya es exclusivamente de las viviendas. Esta sería ya la planta tipo, de tercero a quinto. Las viviendas se mantienen desjerarquizadas, son todas aparentemente iguales, si bien aparecen algunas anomalías en esquinas o bueno, en situaciones particulares, y una particular que arma la rótula, que es esta situación puntual, la hemos utilizado para viviendas diferentes, que son las viviendas adaptadas, es decir, viviendas que requieren de 2 habitaciones, un baño más grande, circulaciones más acorde a su uso. Luego la terraza la seguimos planteando como un espacio común, esto es todavía algo que estamos revisando, pero nos parece importante, aunque sea en el ejercicio, pensar que esta terraza es un espacio más de las viviendas, es decir, que no lo que nosotros reflexionamos al respecto de esto es que es como no queremos que esto se convierta en un espacio de servicio, o sea, no queremos que se convierta en un espacio de guardado de carritos para bebés o cosas así, sino que entendemos que tiene un potencial y queremos que realmente que pueda ser disfrutado, porque hemos estado ahí, sabemos las vistas que tiene, la cualidad que tiene ese espacio, y nos parece algo importante. La sección se ha mantenido también bastante, como nos mostraba Miguel y le explicaba, es una sección que siempre intentamos que mantenga esta continuidad, que mantenga esto fluido, y también es una sección que refleja esta intención de recorrer el edificio, que se pueda ir por dentro, que se pueda atravesar, que pueda uno por el edificio conectar los distintos niveles, que no sea algo extra lo que genere eso, sino que sea el edificio el que absorbe todos esos usos y que invite a la gente a entrar y a recorrerlo. Esta es la intervención que se hace por el lado que da hacia el monte, donde recuperamos este acceso con una intervención de escaleras públicas, y las otras escaleras se mantienen como están,
y unas mínimas intervenciones de fachada donde agrandamos algún hueco en relación a lo que había para poder responder a la tipología de vivienda, ¿no? Pero sin alterar y tomando líneas y modulaciones que ya estaban en el edificio. Esta sería la sección transversal, ¿no? Donde se ve también sí, las cajitas que van armando cada una de las viviendas. Finalmente se toma la decisión de que las viviendas sean unidades autónomas, en el sentido de que sean cajas aisladas. Nos resultó muy difícil mantener esa imagen de concurso donde estaba toda la estructura por encima, porque nos presentaba muchos problemas en tema de aislamientos y continuidades y puentes térmicos y demás. Código técnico puro y duro, sí. Y decidimos que pasen a ser unidades aisladas, unidades autosuficientes, y que el carácter del edificio se pueda mantener, sí, en las circulaciones y en las expansiones. Es decir, uno circula por un espacio con su estructura original, y cuando se mete a la vivienda ya está en otro espacio aparte, o sea, entra a un interior, ¿no? Propiamente dicho. ¿Cómo, perdón? No, que al final, un poco la idea también de que tener esas cajas dentro de nuestro contenedor, o sea, al final el contenedor es una ciudad es un trozo de Eibar, de la ciudad de Eibar en vertical, y nuestras viviendas son los pueblos, con lo cual cuando recorres el edificio estás recorriendo una calle de Eibar. En algún punto te conectará con la ladera, en otro punto conecta con el nivel de Guisastubide, pero el edificio el edificio por dentro también es público, es un recorrido. Lo que pasa que, bueno, por diferentes usos los pueden recorrer unas personas u otras. Bueno, también uno de los problemas era que teníamos que diferenciar claramente las circulaciones de lo que era residencial de las circulaciones de lo que iban a ser los usos propios del ayuntamiento. Y eso generó un poco también esta sección donde esto viene de dar la respuesta a esta planta, donde este espacio para el uso del ayuntamiento tiene su acceso propio desde el nivel calle y desde el nivel ladera, y puede funcionar autónomamente sin condicionar el uso o el uso de las viviendas o la tranquilidad de los residentes y la tranquilidad de Alokabide, que será quien pondría más problemas. ¿Hasta dónde barre cada uno? Claro, cada uno nos deja un poco de cuerda, pero luego nos la cortan por otro. Entonces, al final, era complicado también contentar a todos. Sí, pero finalmente todas estas estrategias y estos requerimientos dan situaciones muy interesantes en las secciones, en las plantas. Esta operación de escaleras que nos puede conectar espacios de vivienda con la planta baja, pensar cómo se puede generar un ingreso autónomo para viviendas sin perjudicar a los accesos públicos, que no se crucen pero que al mismo tiempo funcionen uno con el otro, no uno independientemente del otro. Es decir, que conviva, que sea un ecosistema donde todo puede funcionar. Esta sección muestra la circulación vertical de las viviendas, el ascensor, y también este acceso desde la cota de calle. Es decir, por un lado esta escalera, que es la que lleva al nivel donde está la escalera del acceso principal, y el ascensor que recorre también todos los niveles, ¿no? La escalera se parte como en dos tramos, pero el ascensor da servicio a todos. Luego, bueno, ¿querés? Sí, bueno, a ver, en el edificio Chontar las diferencias han sido menores por el hecho de ser edificio de planta nueva. Era simplemente adaptar medidas acorde al decreto de habitabilidad y diferentes requerimientos. Sí que se ha incorporado un nuevo acceso para dar respuesta a una necesidad propia del ayuntamiento, donde se plantea una escalera de uso exclusivamente público con su ascensor, y el núcleo de comunicación vertical de las viviendas, que tiene acceso desde calle Chonta y acceso desde la cota plaza. Tenemos nuestra plaza cubierta y la plaza abierta. Perdón, en relación a las plazas me parece importante también, entendemos las plazas también y los espacios bajos de los edificios también como un sistema, es decir, no que solo funcione el espacio de la planta baja del AIB por un lado, el espacio de la planta baja del otro por el otro,
O sea, entendemos que esto es un sistema en el cual uno va activando al otro. No queremos que el AIBE tenga un carácter de calle, sino que sea algo que funcione y que cree sinergias con lo que pasa en la plaza debajo de ahí. Por eso también la idea de poner el bar en el extremo del AIBE, mirando hacia la plaza, entendemos que la plaza cubierta puede ser un espacio de expansión de este bar, puede ser un espacio que pueden estos usos públicos convivir y retroalimentarse. Al final es una concatenación de espacios que crean un espacio único en general. Y de hecho el tratamiento es similar tanto en el edificio AIBE como en el edificio Chonta, porque al final la posición de ese bar lo que hace es de conexión y rótula entre los dos edificios. Las viviendas, por no alargar, son lo que ya habíamos visto, adaptadas tanto a código técnico como al decreto de habitabilidad. Y sí que es cierto que con la información luego que nos facilitaron del planeamiento, por las alturas ganábamos un nivel de viviendas más, donde en concurso teníamos 3 niveles de viviendas, tenemos 4, lo cual mejora también los números de unidades. Y ahora entraríamos un poco a comentar el espacio público. En esta fase de proyecto también hemos desarrollado lo que es el espacio público y dar respuesta a otras de las necesidades del ayuntamiento, como es resolver un futuro problema de aparcamiento sin que desvirtúe la imagen de nuestra propuesta de concurso. Esta es la situación actual, donde tenemos el parking en superficie, el edificio AIBE y los edificios a calle Chonta y la medianera. Y esta es la propuesta actual, donde se mantiene nuestro edificio Chonta y el edificio AIBE y se genera un espacio público que resuelve no solo un espacio público, sino la relación con la ladera. Sí, lo que se intenta es precisamente que la ladera derrame sobre la plaza y se generen más conexiones, es decir, dentro de la dinámica de concatenación de plazas, de espacios semicubiertos que venimos comentando, entendemos que este espacio público tiene que funcionar de la misma manera, tiene que permitir más conexiones, tiene que conectar los niveles, tiene que bajar el monte y tiene que permitir que la ciudad también pueda atacarlo desde varios lugares y se pueda explotar paisajísticamente también y recorrer. Al final es que el monte que tenemos a 5 o 10 metros no sea una cosa para verla, sino para disfrutarla. Y para eso hay que bajarla a la ciudad. Imágenes de referencia que tenemos pues es, por ejemplo, el Monte Urgul en Donosti, que es un espacio natural que está próximo al casco urbano, pero es recorrible. O sea, la gente lo puede recorrer, lo puede disfrutar y al final simplemente se trata de hacer un tratamiento paisajístico que vaya salvando los diferentes niveles. Y en este caso también teníamos... Sí, eso. Pues aquí iba a decir que tenemos una ventaja que ya de por sí disponemos de una serie de terrazas que son el origen de los derribos de los antiguos edificios de los años 50 que estaban en este lugar, porque previamente a ese parking estaba completado todo el solar con edificios industriales. Pasa que con el tiempo se han ido derribando y lo que nos ha quedado son las cimentaciones y los aterrazamientos que se hicieron para poder conquistar el monte con edificaciones. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es conquistar el monte con paseantes. Sí, esa sensación de que son piezas, como veíamos en la foto, que parece que siempre han estado ahí. Es decir, como una intervención tan mínima y al mismo tiempo que le permite a uno de repente estar como en una situación así, donde uno está a 10 minutos de la ciudad, pero que de repente es otro paisaje, es otra sensación, es otro clima, es otro olor. Queríamos lograr esto, es decir, está esto tan cerca, pero ahora mismo no es recorrible, no es accesible, no se llega. Y también, perdón, una última cosa, que en la zona que se ve aquí, esta es la autopista, esta línea. Sí. Ahora mismo hay edificios aquí, pero cuando esto desaparezca por cuestiones de planeamiento, también va a aparecer un vacío urbano que va a abrir más posibilidades en este sentido y que
entendemos que es una oportunidad también para reforzar esto, ¿no? Para ganar espacio verde, que también es una carencia, y haciéndolo entendiendo el sistema de murallas que ya está ahí y tomando como referencia operaciones similares que se han hecho en la zona. La propuesta, en línea también a la forma en la que intervenimos el edificio, es no generar una nueva orografía, sino aprovechar lo que ya tenemos con unas intervenciones mínimas para poder conseguir ese parque natural que baja hasta Chonta. Entonces esta es un poco la idea unas primeras imágenes de estudio. Primeras imágenes de trabajo. Pero como ven, es un sistema de muros, bancales, de algo muy, muy caminable, pendientes muy largas. Naturalizar un poco los muros de contención antiguos de hormigón con muros de gaviones. Un poco la imagen esta del peine de los vientos también en Donosti, donde se generan esos niveles, esas terrazas conectadas con escaleras, rampas, plataformas. Entonces al final pues, es un poco esta imagen donde se ven los diferentes niveles ya de ciudad, parque y monte. Y todo resuelto siempre con la misma línea, utilizar las estructuras existentes, naturalizarlas con los muros de gaviones, crear espacios... Sí, que al mismo tiempo de esta apariencia de muy verde, es decir, que no tenga presencia de hormigón y esto, sino que sea casi como un verde peatonalizado, ¿no? Como, suavizar la imagen esa tal. Y esta es un poco pues, esa sección, ¿no? Esa sección urbana natural donde se va bajando el monte por las diferentes terrazas, y la tapa superior de la plaza, de la zona más dura, es la tapa del parking semienterrado. Entonces, aquí vemos otras imágenes. Esta es un poco una imagen de referencia de Toni Gironès en el Museo del Clima en Girona. Y esta es un poco la planta de ordenación, que ya hemos hablado de ella. Y esta es la planta de parking. El parking se busca resolverlo también que sea, desde el punto de vista de inversión, que sea viable, y desde el punto de vista técnico que genere los menos problemas. Con lo cual, si el parking no está enterrado, desde el punto de vista de sistemas de ventilación, se facilita. Entonces se aprovecha también los niveles de diferencias de cotas, porque desde este punto a este punto tenemos 4 metros, no, 4 metros 50. Un nivel. Entonces, casi. Es casi un nivel. Entonces el acceso se hace a este nivel de cota, el parking queda semi-enterrado, con lo cual tiene ventilación natural, pero no interfiere en la imagen de la plaza. Y se sigue manteniendo también el acceso a la plaza, claro, por el otro extremo, que es el que nos interesa que sea accesible. Este acceso se mantiene, también se minimizan los costes de excavación, y el parking se accede por aquí, tiene una única calle, en un fondo de saco donde se da la vuelta, que tiene una especie de rotonda interior, y que es esta imagen que al final también es un óculo que abre hacia esa plaza que creábamos, que lo tenemos aquí. Bueno, se aprecia mucho por la escala que está aquí representada, pero busca también asomarse, o sea, el parking al final también se asoma al espacio público. Aquí vemos en la cota más próxima a la zona del viaducto, al final del parque, que ahí sí que se ve ya la ladera más en contacto con el espacio público, por las cotas propias de la ladera y de nuestro espacio público, y que es esta visión. Esta es la imagen del parque, como comentábamos, por la calle Chonta cuando vamos subiendo, donde se ve ese parking semienterrado, y esta es la imagen del espacio público que te da la bienvenida cuando subes de calle Chonta por nuestra escalera pública a nuestra nueva plaza, que es un único espacio público que se abre, que conecta al Sastubide, a AIBE, nuestro nuevo parque y el edificio Chonta, y el propio barrio de Chonta. La imagen que refleja un poco también la voluntad de crear esa sinergia, de que estos espacios funcionen uno con el otro, que intercambien, que dialoguen, que
que pueda uno expandirse en el otro, abrirse y Aquí que no... De fondo vemos, pues este sería ese bar en calle Chonta, con una gran mesa pública hecha de mobiliario urbano, donde la gente se puede reunir, coger bebidas del bar o reunirse en el espacio público. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a utilizar el micro. No, yo no necesito micro, tengo una voz potente y no lo Pero sí, para que quede demostrado. A ver, yo tengo una duda. Cuando hablas especialmente del proyecto este que tiene el gobierno vasco como promotor, ¿quiere decir que estas viviendas son públicas, las soluciones habitacionales son públicas? Sí, sí, sí. O sea, Que será el propio ayuntamiento de Eibar quien saque a concurso o lo que fuere, ¿no? Para los candidatos. ahí ya... Temas de gestión. Es un tema de... La gestión se hace en función de la gente que demande vivienda en Etxebide. Entonces eso va por su cauce normal. Sí, sí. Yo conocía las de la Universidad Laboral de Gijón, que también se convirtió en soluciones habitacionales y que hicieron, sí, también la economía. La única diferencia es que en estas en concreto son dotacionales, que el alquiler está limitado a un uso de 5 años. Sí, no es un alquiler permanente. Correcto, yo creo que sí, ahí también es temporal. Respecto al proyecto, lo que se intenta es que las viviendas sean lo menos compartimentadas y definidas posible, es decir, brindar espacios abiertos, flexibles y que cada El uno... laboral tiene lo que tiene. El edificio era para formar estudiantes y meterlos en el mundo laboral. Sí, también hay algunas de 2 habitaciones en vez de una. Perdón, tenemos que utilizar para que quede registrado. Vale, no, bueno, no es trascendental, ¿eh? Simplemente quería saber si el hecho de que fueran alojamientos dotacionales venía impuesto por el concurso de Europan o fue algo que se decidió posteriormente con el gobierno vasco cuando... Pues, si no recuerdo mal, venía las bases del venían concurso, ya sí, sí. como viviendas dotacionales. No, venía como viviendas dotacionales y de hecho hicimos un poco de investigación qué características tenían las viviendas dotacionales. Sí, De concretamente se pedían viviendas de 40 metros hecho, claro, cuadrados. entonces, vale. de hecho cuando buscas viviendas dotacionales dicen que preferiblemente sean de una habitación. A eso me lleva la segunda pregunta y era, en concreto, ¿cuál es ese programa mínimo que tienen que tener esos alojamientos dotacionales? Porque me ha llamado la atención el hecho de que estén juntos el espacio de estar y el de dormir, ¿no? Y Sí, bueno, pues quería saber si viene regulado por el decreto del que habéis hablado o habitabilidad o... Tienes que cumplir las dos, pero Ujú. en este caso es el decreto de las viviendas dotacionales, te indica dimensiones máximas y dimensiones mínimas. Y en función de cómo configures el espacio, te da un modelo de vivienda. Ujú. Entonces, para poder combinar el estar con dormir, por ejemplo, o crear un monoambiente, pues tiene que cumplir una serie de condicionantes. Pero sí que planteamos que sean divisibles interiormente, pero de formas más ligeras. No crear el modelo de vivienda estándar del tabique, la puerta, Sí, pues, o sea, al final nos parece importante que fluya el- sí, eso, o sea, que sean espacios pasantes, que tengan su propia terraza, que a la vez vuelquen hacia los dos frentes. Nos que la parecía terraza como... sea parte de la vivienda, o sea, que no sea Sí. parte de la habitación, ¿no? O sea, que la terraza al final es parte de la vivienda. Vale, gracias. Vamos así en orden. Bueno, buenas tardes. Os iba a hacer 2 preguntas. La primera, el grupo que lo hicisteis, tuvisteis una relación, meramente una pregunta. ¿Estuvisteis estudiando juntos en Valladolid o en Donosti arquitectura? Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta era un poco en el tema energético. Placas solares, ¿habéis hecho en ese sentido alguna cosa en este edificio? Sin más. Bueno, el equipo
Ignacio Niños, que no está hoy aquí, y yo estudiamos la carrera juntos. Y luego Eduardo y la parte que ahora mismo está en Argentina, los Agustines, nos conocimos en un posgrado en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Y hicimos relación, y de hecho Eduardo y yo estamos juntos aquí en el estudio, junto con Remo, que también está aquí, el asistente. Entonces, bueno, al final sí es una relación que viene del mundo académico. O sea, nos conocimos en el mundo académico y luego hemos estado juntos y desarrollamos proyectos juntos. Y la otra pregunta, perdona. El tema energético. Pues mira, siendo sincero, sabemos que hay que cumplirlo. Hay unos mínimos que cumplir acorde al código técnico, pero estamos en una fase todavía muy incipiente como para dar respuesta a eso. Sí que tenemos la idea de que van a ser sistemas posiblemente de aerotermia. Hay que estudiar si es un sistema de aerotermia comunitario, si es un sistema de aerotermia individual, depende también de la gestión. Bueno, veo caras por ahí que dicen que no, pero bueno, son temas que luego habrá que tratar, porque no solo depende de lo que nosotros queramos proponer, también hay un problema mayor que hemos sido más conscientes, yo creo, cuando hemos ido entrando en el proyecto y hablando con Gobierno Vasco y los diferentes actores del proyecto, que es la gestión. Porque hay que compatibilizar el diseño nuestro arquitectónico con la futura gestión. Entonces, una contestación solo. Tanto el Gobierno Vasco como el Ayuntamiento ha tenido muy presente no alterar... Tanto el Gobierno Vasco como el Ayuntamiento ha tenido muy presente en que aquí ha habido un concurso internacional, que hay una propuesta ganadora y que tenemos que asumir esa propuesta ganadora. Es decir, como ha dicho Pablo, hay voz, pero no voto. Entonces, ha llegado esta propuesta y todo el desarrollo, claro, un concurso, los que seáis arquitectos ya sabemos que del concurso de ideas, que está muy bien, a la realidad hay que hacer una primera fase de adecuación, ¿no? Hay que aterrizar el proyecto. En esta fase estamos en ese aterrizaje del proyecto, tanto a nivel de gestión y de división del propio edificio como del impacto y la conexión urbana. Lo de las energías renovables, en realidad, como es obligatorio y cuando ellos soliciten la licencia habrá que comprobarlo y tendrán que estar incluidas de la mejor manera que consideren acorde con el sistema de gestión de Gobierno Vasco, Alokabide, etcétera, pues como se da por supuesto, no hemos entrado en ese punto todavía o no han entrado. Pero vamos, por supuesto que tiene que ir. Había otras dos preguntas y una tercera. Hola, yo, si no me he perdido, la única actividad económica o comercial en Los Bajos es el restaurante, el bar que planteáis. No hay espacio, no se plantea locales comerciales. Sí. Bueno, en realidad hay varias, nosotros lo estamos proponiendo como un espacio de uso a disposición. Actualmente, por una cuestión de espacios con los que tenemos que cumplir, como son aparcamientos de bici, gabinetes de guardado y demás, hemos planteado un espacio único, pero que bueno, que a futuro no sé, puede ser divisible o lo que sea, en la planta baja del edificio nuevo, que es este, y luego también hemos planteado en la planta baja del edificio AIBE, estoy buscando la planta ahora mismo, aquí, este espacio que entendemos nosotros que sería lo suyo, o sea, que sea un espacio que funcione con un uso, sí, dinamizador, eso es, o sea, que la gente, casi recreativo, diría, que tenga vida, que no sea un espacio de puertas cerradas. Quiero decir, sí que después el edificio tiene en la planta superior planteado un espacio de usos para el ayuntamiento, que todavía no está definido del todo, pero que bueno, que lo hemos planteado como también un espacio que puede activar también toda esta segunda entrada por arriba, por la cota superior. Tiene dispuestos varios espacios para esto, pero el uso concretamente no lo hemos definido todavía. Una pregunta por aquí. Hola, buenas. Lo primero, felicitaciones. Y lo que os quería preguntar es de que, teniendo en cuenta la intención, ¿no?, de que ya no solo de mezclar un entorno urbano, o sea, comunitario con las viviendas, sino encima con la naturaleza, no sé si en algún momento durante el proyecto se planteó, por ejemplo,
la posibilidad, ¿no?, de que, yo qué sé, animales de la naturaleza pudieran entrar a las zonas urbanas, o si eso se podía plantear inclusive para poder poner unos comederos para que pudieran ir los animales a comer y que la gente los viera y unificar aún más, ¿no?, la intención del proyecto. A ver, no sé, aquí hay normativa para todo, así que no te sabría decir. Pero sí que tenemos, realmente la intención es que el monte entre al edificio. Es decir, paisajísticamente, visualmente, pero también que pueda ser recorrido, que pueda ser accesible, que pueda ser usado. No solamente como un objeto a ver, sino también que se pueda uno caminar por ahí, que pueda pasear, que pueda llegar a estos espacios que comentábamos antes, que habíamos tomado como referencia en el Monte Urgul, donde uno de repente, sin darse cuenta, a 10 minutos pasa en Bilbao también. Estás en un ambiente donde cambia todo, es decir, no estás más en una ciudad. Entonces eso nos resultaba particularmente interesante. Tema de animales, no sé si... Es que no sé hasta qué nivel... Pajaritos. Sí. No sé hasta qué nivel puede haber animales, ¿no?, en la zona. Yo creo que es un monte... La sensación que nosotros es que es un monte más urbano, pero no disfrutado. El problema es que es un monte urbano muy cercano al Urgul, pero que el Urgul se disfruta a día de hoy. Y este no está explotado desde el punto de vista de esparcimiento de los residentes en Eibar, o bueno, en el barrio de Chota en este caso. También, perdón, nos comentaban la carencia de espacios verdes públicos. Entonces, y espacio abierto. Espacio abierto, sí, y verde también, porque ahora mismo el aparcamiento que hay es una presencia muy fuerte junto con las murallas, pero que son todas intervenciones de la mano del hombre, es hormigón, es algo duro, digamos, no es ameno, no invita. Entonces sí que nos interesaba ganar más verde, es decir, generar más verde también. Entonces sí, o sea, no sé, el monte siempre lo hemos pensado como apropiarnos de él en el buen sentido y que entre, que se pueda usar. Sí, yo me voy a poner de pie porque estoy incómodo. Bueno, yo quería felicitaros antes de nada. Es curioso un proyecto que en apariencia de partida parece tan complejo, lo habéis manejado con una facilidad, bueno, lo habéis trabajado, está muy trabajado. Tenéis una habilidad espectacular. El proyecto además aparece sencillo, ordenado, bien articulado. Habláis de la ciudad, en fin, me ha impresionado. Os felicito a vosotros y a todos los que intervienen en un episodio de estos, ¿no? El Ayuntamiento Municipal, por supuesto el Gobierno vasco. Pero me llama, bueno, y luego también os felicito por la facilidad expositiva que tenéis, muy precisa. Lo único que os veo es que queréis abarcarlo todo en la explicación, no queréis dejaros nada. A mí no me preocuparía que os dejéis algo, es decir, no quiero decir que tengáis que recortar, lo habéis hecho magníficamente, de verdad es que os felicito y yo creo que, bueno, presiento, y que no creo que me equivoco, que sois ya y vais a ser unos arquitectos extraordinarios, ¿eh? El proyecto es excelente y yo creo que para Eibar va a ser una contribución, bueno, digna de verse, sin duda. Nada más, o sea, podría comentar más cosas, pero no quiero aburrir a la audiencia porque vuestro tema ha sido apasionante. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Una pequeña intervención. Bueno, me daba un poco corte decirlo antes, pero bueno, ya que digamos el que habla ahora lo ha dicho, yo de entrada, después de ver vuestro proyecto, como una persona normal, una cosa que me parece alucinante, que es algo público, en el cual estáis metidos, tanto vosotros con una idea, como el ayuntamiento, y es para que esa vivienda de 5 años que la puedes alquilar, o sea, es algo público, algo que me parece... verdaderamente habéis dicho lo del monte, pero es que es todo, es el monte, la vivienda, el espacio, y es de alabar, bueno, ya que está alguien del ayuntamiento, a todas las partes, me parece una idea, cuando hablamos de todo esto, ¿no? Porque el urbanismo, las casas, negocio, ole con el proyecto, en todos los aspectos, vamos. Gracias. Sí, es importante, perdón, pero es importante que lo que recibimos del otro lado también, sí. O sea... siempre hay una palabra, o sea, resolutiva, propositiva, entonces eso también a nosotros nos hace el trabajo
no sé, más, que uno lo disfruta, o sea, realmente uno lo entusiasma, lo disfruta y me parece también que la iniciativa, no por nada también ha sido el proyecto más concurrido de un concurso como Europan, que es de toda Europa, participa gente de todo el mundo y es el proyecto más concurrido de todos. La fase de inscripción era el emplazamiento de Eibar. Cuando nosotros entregamos, estábamos inscritos 130, 140 equipos. Una locura. Y era el que más inscritos tenía con diferencia. Pero también porque de todos los emplazamientos, más allá de que estuviese cerca, que podíamos tener ese arraigo de la cercanía y de que podíamos visitar, y igual tener una realidad un poco más cercana, estaba el planteamiento, no es porque este gobierno vasco, que son nuestros clientes, nuestros jefes, pero era el emplazamiento más atractivo porque también veías visos de una realidad próxima de ejecución. Había otros emplazamientos que son más teóricos, y ese atractivo que tiene un emplazamiento como este, un edificio como la AIDE también, que tiene su atractivo, pues generaba inquietud a los diferentes equipos por presentarse. Entonces también es parte de lo bueno que Europan tiene, es la posibilidad que nos da por presentarnos a un tipo de proyecto que por desgracia a día de hoy es imposible que nos presentemos en otros tipos de concursos porque piden una solvencia desmesurada. Aprovecho el momento para reivindicar las solvencias técnicas y económicas. Entonces, este tipo de proyecto en un concurso normal que decide Eibar hacerlo, hubiese sido imposible que nos presentemos, porque no hubiésemos tenido los antecedentes técnicos o económicos para poder presentarlo. Entonces, eso primero es un aliciente de Europan, y luego que estaba muy bien definido y muy bien planteado, por ejemplo, el emplazamiento de Eibar. Sí, estaba muy bien definido y era aparte un ejercicio en el sentido de que invitaba a reflexionar sobre muchos aspectos. Es decir, por un lado, convivir, cómo lidiar con un edificio que puede ser, según los puntos de vista, puede o no ser considerado patrimonio. Es decir, es importante entender que no solo una cierta antigüedad le da un carácter de patrimonio, un cierto carácter, una cierta fachada, según cómo se vea, según cómo se analice, según la lectura que uno haga, puede entender el valor patrimonial precisamente del objeto en cuestión. Es decir, invitaba a reflexionar mucho en ese sentido, que por ahí hago un paréntesis, que a los americanos nos cuesta un poco más porque no tenemos patrimonio, básicamente. Pero bueno, era muy interesante por ese sentido, pero también por esto, por la proximidad con un espacio verde, por la proximidad con una ciudad, el enclave, la complejidad geográfica. Tenía un montón de puntos que había que realmente buscar soluciones hábiles para poder atarlos a todos y hacer un poco este ejercicio de decir, bueno, cómo lidio con el barrio, cómo lidio al mismo tiempo con los desniveles, cómo lidio con el parking, cómo lidio con el edificio nuevo, con la medianera. Muchos condicionantes que lo hacían sumamente atractivo. Entonces, muy bien elegido, la verdad. Tenemos dos preguntas. Vale. Bueno, ya habéis contestado, yo creo, porque yo, como soy parte del proceso, que trabajo en Gobierno Vasco, a mí me interesaba vuestra visión, saber un poco cuál era vuestra experiencia en el concurso. Para mí es muy importante saber qué reciben los concursantes, cuál es la parte que más les gusta y la que menos también, porque creo que año a año vamos corrigiendo un poquito las propuestas que hacemos y, bueno, por eso en parte tienen un poco ese éxito, ¿no? Pero bueno, por lo demás yo del proyecto no tengo nada que decir porque a mí siempre me ha gustado mucho y yo creo que lo hacéis muy bien. Y eso, me interesa saber un poco vuestra experiencia, sobre todo para que animéis a otros compañeros, porque yo creo que este concurso a veces se ve muy lejano, muy difícil, se ve muy complicado. Es verdad que hay competencia y los concursos necesitan tiempo para prepararlos, tienes que sacar tiempo y dedicar parte de tu dinero, lógicamente, aunque no es un concurso caro, el tiempo es dinero. Pero bueno, sí que es cierto que desde mi experiencia desde dentro, aunque haya 50 o 60 propuestas, de esas 50 o 60, que realmente tengan posibilidades de avanzar, no llegan ni a la mitad, porque creo que hay gente que lo prepara que no le dedica el tiempo suficiente.
a la entrega, ¿no? Y no es un concurso inaccesible, es lo que yo quiero decir, ¿no? Por eso quería saber un poco vuestra experiencia, nada más. No, inaccesible para nada. Lo que pasa es que, no sé, en nuestra experiencia personal, por lo menos los concursos son ejercicios para nosotros también, o sea, lo hacemos y realmente nos invita a reflexionar sobre algo, es decir, no simplemente a resolver cómo llego de este punto a este punto. Tiene que haber sustancia, tiene que haber una reflexión, tiene que uno usarlo como una excusa para... Es muy fácil, digamos, en el día a día caer en cómo resuelvo, cómo pongo el inodoro, digamos, pero esto se trata de ir más lejos, se trata de que la cabeza se aleje un poco de toda esta realidad y te invite a pensar en otras cosas, en reflexionar sobre la historia de un barrio, sobre qué es lo lindo de la disciplina también, que se puede atacarla desde distintos lugares y desde muchos aspectos que uno más le interese, cómo reflexionar sobre la historia de un barrio, cómo reflexionar sobre un edificio, qué cualidad patrimonial tiene, qué valor le da a uno, qué pone en valor, qué no, cómo vive la gente, qué hace, cómo uno puede insertarse en una dinámica. Creo que la arquitectura tiene la bondad, digamos, de dejarnos atacarla desde donde uno se siente más cómodo, desde donde uno más le interesa también, de donde uno más quiere aprender, ¿no? Como las inquietudes personales. Sí, tiene el atractivo de, al final, en el caso de Europan, y algunos de los concursos, no todos, pero por ejemplo este tipo de concurso como es Europan tiene el atractivo de que no es un encargo de un privado que al final pues te pide, yo quiero un unifamiliar con 5 habitaciones, bla. Te da pie a poder reflexionar sobre todo lo que abarca la arquitectura, que no es solo hacer la vivienda, sino también en qué puedes aportar tú para, en este caso, que es parte fundamental del proyecto, es qué puede aportar nuestro proyecto para la mejora y revitalización de un barrio como es el barrio de Chonta. Entonces, no es solamente, igual puede parecer igual un poco pretencioso, no solamente hacer un edificio, sino mejorar la ciudad. Y al final la arquitectura no solo es edificar tu edificio y dejar, mira qué bonito me ha quedado, sino yo quiero con la arquitectura poder mejorar o dar calidad a la urbana y dar calidad a la ciudad. También yo creo que la propuesta al final no pretende ser un edificio gritón, icónico, que la gente vaya y diga, mira, el edificio de aire. O sea, casi al revés, pretende mimetizar dentro de la propia imagen del barrio, integrarse, y que al final el global del proyecto, desde el edificio al espacio urbano, a cómo resuelves el parking para que no interfiera la relación con el monte, que al final un global sea un único proyecto que da una respuesta. Y en este caso, este tipo de concursos como es Europan, que tiene esa ampliación de lo que es, en este caso, la intervención propia del edificio más la intervención urbana, nos dan esa posibilidad de hacer esa reflexión. Una pregunta. Hola, buenas tardes. Qué suerte tenéis de tener menos de 40 años y haber participado en el concurso y encima haberlo ganado. Enhorabuena. Participo de alguna otra reflexión anterior que han visto las bondades de vuestro proyecto, que comparto de alguna manera, pero sobre todo quería reseñar el hecho de que habéis podido aplicar estos principios de lo que es la arquitectura, lo que significa, lo compleja que es, lo que pueden enriquecer a la ciudad y a las personas, el buen ejercicio de la arquitectura. La suerte que habéis tenido de poder haber hecho un proyecto donde la proporción entre los espacios servidos y servidores haya resultado tan generosa. Y en este sentido quiero decir a los responsables de la administración, la central del gobierno vasco, a Pablo, y al representante del ayuntamiento, de que esto que estamos reconociendo como virtudes a mantener, seamos capaces de trasladar al ejercicio más común de la obra pública y de la gestión de los espacios desde los ayuntamientos. Porque todo lo que hemos escuchado esta tarde aquí, yo lo comparto en toda la reflexión, pero sí tengo que decir, que porque también me dedico a este mundo, que luego en el día a día, en el concurso no de Europan, sino los
concursos más normales en los que participamos, es más difícil poder navegar con la soltura que habéis hecho vosotros, con la gracia que lo habéis resuelto y disfrutando de esa generosidad de poder interpretar la ciudad y la arquitectura. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Mira, yo por contestarte, para nosotros es un privilegio, como decía antes, salir del día a día y de la inercia del día a día. Si este proyecto se hubiera planteado con un concurso tradicional, con los condicionantes, ley de sector público, contratos, etcétera, estoy seguro de que el resultado hubiera sido bastante alejado del que se está trabajando, ¿vale? Y eso ha sido porque desde el principio, tanto Gobierno vasco como el Ayuntamiento, no queríamos poner cortapisas a la capacidad creativa de los concursantes. Es decir, fíjate hasta qué punto que, estando en una modificación puntual del plan general, que preveía en la zona central un edificio para cumplir con la edificabilidad, para que sea viable el planeamiento, en la visita que se hizo con los concursantes, ahí nos dimos cuenta de que no, que ese edificio sobraba, que el planteamiento del concurso tenía que dar frente a un espacio público y que se trabajara con esa conexión del edificio con el espacio público. Y afortunadamente se modificó, pero se modificó por la oportunidad que da Europan y porque Europan es un laboratorio de ideas. Y el ayuntamiento o los ayuntamientos y las administraciones que entiendan que ese laboratorio de ideas es un servicio público añadido, pues tienen mucho ganado, pero es complicado. Es complicado que eso pase al día a día porque tenemos tantas cortapisas que desafortunadamente es difícil. Por eso aquí están disfrutando ellos, estamos disfrutando nosotros. Es así. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sí. So I work with these guys, and I wonder. My question is: it was already asked a bit by other people in the room. Is it finding the right balance of losing yourself in utopia, maybe when it's an idea competition, a result of the exercises of all the competitions you did so far, or did you find a way to read every competition the way you read it now to find the right balance? This is, sorry, I'm going to introduce you. This is Remo. Remo es uno de los socios también del estudio que tenemos y trabaja con nosotros. ¿Puedo contestar en inglés o...? Traducimos la pregunta. Vale, sí, él ha preguntado si esta forma de hacer concursos es algo que logramos como alcanzar como un modus operandi o si cada concurso tiene una lectura individual del ejercicio. Yo creo que en realidad de mi parte por lo menos lo que se va ejercitando es la lectura precisamente, no una forma de operar. Finalmente la lectura termina siendo una forma de operar, pero me parece que como la reflexión a la que te invita cada ejercicio, o sea, a lo que te lleva a pensar cada ejercicio, es decir, creo que la experiencia lo que te va dando es aprender a leerlo y aprender a operar en base a lo que uno lee de cada cosa. O sea, es paradójico, pues no lo llamaría un método, pero sí que es un método el entenderlo. Es decir, hay una metodología en entender, pero la forma de operar va de lo que uno entiende, no de la metodología que uno aplica, digamos. No sé si se entiende. Hay una... Lo que decía, a más concursos haces, mejor capacidad de lectura del concurso como tal. Creo que vamos ganando. Esto es
no es simplemente leer la base del programa, sino entender un poco qué es lo que busca el concurso resolver. No simplemente lo que vas a proponer, sino qué busca resolver, porque a veces el propio concurso te pide en un centro cívico, pero al final ese centro cívico lo que busca resolver es un espacio residual de la ciudad. Entonces, pues igual ese centro cívico lo que tiene que dar es también un espacio público, no solo resolver el centro cívico, ¿no? Entonces, sí. Que se aplica a cualquier proyecto también, sí, eso es, no solamente y luego eso también nos ayuda pues, a trasladarlo a otros trabajos propios del estudio. Entonces, pues bueno, lo que te da es la capacidad de lectura del concurso. Que bueno, luego puede ser que al final el tipo de arquitectura que hagas pues tenga una imagen similar, porque al final las personas que lo hacen son los mismos. Pero lo que te da es esa capacidad de lectura, o sea, lo que vas mejorando es la capacidad de lectura o de entendimiento de la necesidad del concurso. Thank you. Solo por completar, este es un concurso, yo no tengo que defender a Europan, Europan tiene su propia organización, yo trabajo en Gobierno Vasco, pero este es un concurso muy dinámico, está muy bien planteado porque tiene una página web y permite a los concursantes preguntar, que es algo que no lo permiten muchos concursos. O sea, primero se lanza la propuesta y luego los concursantes pueden hacer todo tipo de preguntas y hay un plazo en el que se les va respondiendo de manera abierta, no individualizada. Con lo cual las preguntas se van alimentando y van aportando a todos los concursantes. Entonces esa fase de pregunta-respuesta que se publica en la web es muy interesante, es casi lo más interesante del concurso, porque los concursantes descubren muchas más cosas de las que nosotros planteamos en las bases. Entonces, pues tenemos que empezar a pensar que a veces hemos planteado cosas mal y hay que reconducirlas, o a veces hemos planteado cosas incompletas, sin más, y hay que completarlas. Pues si no hay más preguntas, cerramos aquí el acto, damos las gracias a todos los ponentes. Os recordamos que el lunes es el Día Mundial de la Arquitectura y que empezamos en la delegación. Hay distintas actividades, como también una conferencia, el martes un taller de recortables, etcétera, que estáis todos invitados. Hay visitas guiadas el sábado y cine el último jueves de cada mes. Para verlo, lo mejor es redes sociales o la web, y que estáis invitados a asistir. Y ahora mismo os ofrecemos un Pisco Labis, que seguro que salen más temas a discutir y a responder. Gracias. Gracias.